Yo me enganché a la corriente porque creo que el sindicalismo tiene que hacerse también en la calle y no solo en las mesas de negociación. Me enganché a la corriente porque todo el mundo cuenta y tomamos las decisiones entre todos y todas. Me enganché a la corriente porque luchamos a pie de calle y a pie de aula por la dignidad del profesorado interino. Enganchéme a la corriente porque hay un sindicato que lucha por los nuestros derechos lingüísticos. Yo me enganché a la corriente porque no traiciona a los trabajadores de la enseñanza. Me enganché a la corriente porque luchando está educando. Y me enganché a la corriente porque quiere una educación distinta y transformadora. Enganchéme a la corriente porque lucha por una escuela pública asturiana y no por la concertada. Y estamos a las contras de la doble rede. Me enganché a la corriente porque es un sindicato de clase. Porque lucha por una enseñanza no segregadora. Enganchéme a la corriente porque soy mujer, falo un asturiano y soy profesora interina. Enganchéme a la corriente porque non admiten ni liberaos ni subvenciones, porque hay un sindicato, no hay una agencia de colocación. Me enganché a la corriente porque lucha por la escuela pública. Me enganché a la corriente porque es la escuela de todos y de todas. Me enganché a la corriente contra la ley PERT. ¿Y tú por qué te enganchaste a la corriente? Yo enganchéme a la corriente porque hay un sindicato de clase, porque hay un sindicato movilizador, porque hay un sindicato donde las cosas se deciden en las secciones sindicales y no en las estructuras superiores, porque hay un sindicato que saca a la gente a la calle independientemente de la gente que venga al gobierno. ¿Y tú? ¿Te vas a enganchar a la corriente? Porque luchamos por la sanidad pública y universal, la educación pública y de calidad, los servicios sociales, el trabajo para todos y para todas en igualdad de condiciones, las luchas contra los desahucios y a todos los luchas en general, encaminadas a construir una sociedad justa. Porque todos los luchas también dependen de nuestros derechos y sin ellos nunca podremos ser mujeres libres. Porque muchos tenantes de nosotros lucharon para que los derechos fueran para todos. Debemos y tenemos que agarrar el testigo porque ya es la nuestra vida la que está en juego. No estamos dispuestos ni dispuestas a consentir que se utilice la crisis como coartada para dar una patada a lo público, para hacer recortes en materias sociales y en materias tan importantes como son la enseñanza pública, la escuela de todos y de todas. Docentes no especialistas se verán obligados a impartir asignaturas sin la formación necesaria. Los perjudicados, el alumnado. Para intentar presionar al gobierno que se va a formar para que se enfrente a estos recortes, ¿no? Nosotros consideramos que existen otros capítulos presupuestarios para recortar, pero es que incluso hasta se podría cuestionar la propia necesidad del recorte, porque los recortes suponen medidas recesivas que lo que están provocando es el desempleo masivo y una disminución de los ingresos fiscales. O por no tener nada que llevarse a la boca por culpa de un gobierno que mientras alardea de proteger la vida, privatiza los servicios públicos, nos somete a recortes atroces en ayudas a la dependencia, educación y comedores escolares, lo que hace imposible la conciliación de la vida personal y laboral. Pero bueno, esto es la verdadera tragedia de todos los años. Gente que ha estudiado una oposición, que estamos ahí luchando día a día y que estamos trabajando por la educación pública, que se nos maltrate de esta manera, cuando hay otros institutos concertados, por ejemplo, que están aumentando sus plantillas. Ayer habíamos convocado desde la Corriente Sindical de Izquierda un escrache a la consejera. Que en les bases por enfermedad cobremos el sueldo entero. Consolidación y ampliación de plantillas. La reducción de la carga lectiva. La creación y el reconocimiento de las especialidades de lengua asturiana y de gallego asturiano. No a las medias jornadas. Una escuela laica. La homologación salarial de todo el profesorado. La desaparición del programa bilingüe tal como lo desenvuelve la Consellería. En contra de la carrera profesional docente. Por el derecho a recibir una educación para todos y para todas en asturiano y en gallego asturiano.